Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en el stand de Telefónica en Mobile. Soy Belén Espejo, jefe de desarrollo de negocio en la línea de personas en Telefónica. Y esta tarde venimos a hablar del empleo del futuro, de las nuevas maneras de trabajar que están surgiendo. Sin duda el mundo está cambiando y el entorno del empleo pues no es una excepción. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar sobre la gran renuncia, un fenómeno, la verdad, sin precedentes, que ha nacido en Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que desde abril del año pasado, desde abril del 2021, más de 19 millones de personas han abandonado masivamente y de manera voluntaria sus puestos de trabajo. ¿Por qué está pasando esto? Pues la verdad es que hay varias teorías sobre la mesa. Una de ellas habla pues de las decisiones postergadas. El año pasado, durante la pandemia, pues no fue época para tomar decisiones que se han ido trasladando en el tiempo. Realmente la gente estaba verdaderamente agotada, sometida a muchísima presión, a mucho estrés laboral que sin duda ha pasado factura. Otra razón fundamental ha sido pues que durante la pandemia, durante el confinamiento, pues las personas han tenido tiempo para pensar en el propósito, si eran felices con lo que estaban haciendo, si vivían para trabajar o tenían vida más allá del trabajo, y eso ha hecho pues que llegado el momento hayan tomado una decisión radical como esta. Y por último, la pérdida de libertad que han experimentado muchas personas al incorporarse de nuevo a la vida profesional en formato presencial después de una época continuada de teletrabajo. Este fenómeno que, como digo, nació en Estados Unidos, también se está trasladando al mercado laboral español, también a mucha menor escala, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que muchos de los advisors, muchas de las empresas que se dedican a ver qué tendencias en el futuro están alertando sobre cambios importantes en la manera de trabajar. En primer lugar, se están pensando, pues estos nuevos modelos son igualitarios, tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades las personas que trabajan en un modelo híbrido o las personas que trabajan en modelo presencial. Son posibles otros espacios temporales de trabajo, por ejemplo, una semana laboral de 4 jornadas. ¿Qué pasa cuando la gente trabaja desde casa? Pierde cohesión, pierde relación con la empresa, incrementa eso la rotación y por así decirlo, que la gente abandone de forma prematura sus puestos de trabajo. ¿Seremos capaces de trabajar con robots cuando las tareas se vayan automatizando y veamos que hay ciertas tareas pues que podemos trasladar a robots de software para hacerlas de una manera mucho más automática? Y sobre todo, el bienestar del empleado empieza a surgir con fuerza, no solamente pensando en su salud mental, en su salud emocional, también la salud física, y cada vez escucharemos más aquello de la felicidad en el trabajo. ¿Están las empresas preocupadas porque sus empleados sean felices y puedan desarrollar sus tareas pues, en el mejor escenario posible? Y la verdad es que nos estamos encontrando con empleados cada vez más exigentes en ese sentido, ¿no? Todas estas personas que han abandonado sus puestos de trabajo lo que buscaban pues era, sin ir más lejos, un escenario mucho mejor. Un escenario donde se pueda conciliar, donde sea posible desconectar digitalmente del puesto de trabajo, donde se les valore por las funciones que desempeñan y también donde se sientan felices. Y sin duda, pues eso es un reto muy importante para las organizaciones. Se enfrentan a una nueva manera de trabajar donde el empleado debe ser el centro de todas las decisiones tecnológicas, las decisiones estratégicas, siempre tienen que tener en cuenta la posición y la situación de los empleados. Además, es el momento de construir relaciones basadas en la confianza, basadas en el respeto y en el valor que las personas están desarrollando y están aportando a la organización. Es el momento también de cuidar de esos empleados para que su compromiso cada vez sea mayor y para que puedan dar lo mejor de sí en sus puestos de trabajo. Es el momento de reinventar la manera de comunicarse y empieza a surgir la comunicación asíncrona. El puesto de trabajo ya no es un lugar, es un momento, y ese momento igual no es el mismo para el empleador que para el empleado. Y hay que encontrar esos escenarios de encuentro donde esa comunicación pues, sea posible y se pueda hacer con éxito. Además, hay que buscar la manera de incorporar al puesto de trabajo a las personas que están en el formato híbrido, las que están trabajando desde su casa. Hay que generar esos espacios inmersivos de trabajo donde se pueda desarrollar la actividad con la máxima productividad. Y todo ello
con los empleados como motor del cambio, pues simple y llanamente es un nuevo camino, una nueva cultura corporativa, una historia compartida por todos los actores dentro de la organización que conocen el propósito y que caminan de la mano con el objetivo de cumplir. Las empresas se están dando cuenta de este cambio y también se están amoldando, también se están adaptando a las circunstancias y empiezan a surgir las organizaciones híbridas, las organizaciones líquidas, aquellas que valoran especialmente a los empleados, los consideran un capital fundamental dentro de las organizaciones, que en ese sentido les dan flexibilidad, tanto en el horario como en la manera de comunicarse o en el momento de comunicarse o las herramientas que van a utilizar a la hora de trabajar. Son empresas, además, que buscan modelos sencillos, cada vez menos jerarquía, cada vez menos hilos, comunicación abierta y transparente. Y en ese sentido se vuelven mucho más sencillas y, además, capaces de adaptarse al cambio con muchísima facilidad. Eso hará que sean capaces de aprovechar mejor las oportunidades que surgen en un mercado cada vez más cambiante. Y sin duda estamos viviendo un momento tecnológico único. ¿Por qué? Porque básicamente están cambiando, como vemos, los hábitos, las preferencias, las prioridades de las personas. Están cambiando también los espacios de trabajo, se están abriendo, se están extendiendo incluso al hogar de los empleados. Y estamos en un momento en que la tecnología está suficientemente madura para apoyar todos estos campos, para impulsar estos cambios y conseguir que esa cultura corporativa cada vez más digital, cada vez más híbrida, se consolide como un valor fundamental dentro de la organización. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en este cambio? Pues básicamente en 3 áreas bien concretas. En primer lugar, toda la tecnología que rodea al empleado en forma de herramientas, de dispositivos, de servicios que le van a permitir ser autónomo, que le van a permitir, pues básicamente ser el centro, el protagonista de su puesto de trabajo. Una parte muy importante y que en estos últimos años está surgiendo con fuerza son todas esas aplicaciones, herramientas del ámbito de recursos humanos que básicamente le facilitan la vida a los empleados. Les dan alas, les hacen autónomos, les hacen ser el centro de las organizaciones, ser parte de las decisiones y formar, por así decirlo, su propio camino y su propio desarrollo profesional. Y por último, y también muy importante, porque la formación y la capacitación digital se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas, está la formación de los empleados durante toda su vida dentro de las organizaciones. Dispositivos y servicios, como decía, como pilar fundamental. Estamos hablando de un puesto de trabajo que pone en el centro al empleado, que le rodea de todo lo que necesita para trabajar, empezando por dispositivos cada vez más ligeros, cada vez más móviles, que les permiten trabajar en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, acceder a su puesto de trabajo. Estamos hablando de aplicaciones de colaboración que les permiten trabajar en equipo, colaborar, construir algo juntos, participar en un proyecto corporativo. Estamos hablando también de todas esas herramientas que les permiten gestionar su puesto de trabajo de una manera autónoma y además de una manera muy sencilla, con herramientas de autogestión que les facilitan la vida y le ayudan a resolver por sí mismos ciertas cosas, con herramientas que están monitorizando en todo momento el estado de salud del parque, se adelantan proactivamente a cualquier incidencia que pueda haber dentro del puesto de trabajo. Y por último estamos hablando también de herramientas que les facilitan y que les ayudan a personalizar mucho la actividad que desarrollan dentro de la organización. No podemos olvidarnos tampoco de las herramientas que os comentaba que nacen del ámbito de los recursos humanos, ¿no? Pensad en un puesto de trabajo pues cada vez más disperso, donde tenemos personas dentro de la organización, donde tenemos personas trabajando desde su casa y tenemos pues nuevas necesidades que atender. Por ejemplo, las personas necesitan tener un control, tener un seguimiento, tener un punto único centralizado donde gestionar cualquier actividad del día a día. Donde pueden, por ejemplo, examinar pues, cuál es su grado de conocimiento en determinado área, validar si esas capacidades son suficientes para solicitar un puesto dentro de esa organización y permitir su desarrollo profesional corporativo dentro de la organización. Por ejemplo, herramientas que les ayudan pues, a controlar su tiempo de trabajo, ¿no? En base a la nueva ley de control de la presencia en el puesto de trabajo, tanto desde su casa como desde la propia organización. Herramientas que me van a permitir medir la productividad de los empleados, ¿no?
hablamos antes, hay que remunerar de la misma manera al que está dentro, al que está fuera, aportan lo mismo a la organización. Existen herramientas en el mercado que son capaces de medir de manera objetiva esa aportación de valor real de los empleados a la organización. Y sobre todo, otras herramientas que nos ayudan a mantener unidos a los equipos, a mantenerlos cohesionados, a darles maneras innovadoras de comunicarse y de relacionarse en un entorno, como decía, pues cada vez más híbrido y cada vez pues más diferencial. Muy relevante todas estas herramientas, pero tampoco podemos dejar de lado las herramientas que vienen del lado de la formación, ¿verdad, Pilar? Sí, desde luego. Muchísimas gracias, Belén. De este cambio que estamos hablando, ahora vamos a poner un poquito más de foco en la parte de formación, que es uno de los pilares que mencionaba antes Belén. Yo soy Pilar Río Maeztu, llevo la parte del vertical de educación en Telefónica de España, que es una de las áreas en las que estamos trabajando con mayor intensidad porque, como ahora veremos, ahora explicaremos, hay mucha tecnología que nos puede ayudar a aprender de una manera radicalmente diferente. Lo primero que queremos decir es que el mundo, como ya estaba explicando Belén, está cambiando cada vez más rápido. Con el COVID los cambios se han acelerado y la manera de entender el trabajo y el conocimiento también ha cambiado muchísimo. Hoy por hoy, las cifras de las que hablan los principales analistas, que son referencia en el sector, nos hablan de un futuro muy cercano, en torno al 2025, en el que van a cambiar los puestos de trabajo no solamente a una gran velocidad, sino en una gran magnitud. Se calcula que en torno al 2025, 85 millones de los puestos de trabajo actuales que tenemos, casi todos los que estamos por aquí, van a cambiar y van a ser sustituidos por otros 97 millones de puestos de trabajo radicalmente diferentes, nuevos. Es decir, la mayoría del trabajo que hacemos ahora, de una u otra manera, se va a ver impactado y va a cambiar gracias a este cambio tecnológico. Por otro lado, bueno, hay ciertas cifras, diferentes analistas. McKinsey estima que 375 millones de trabajadores van a tener que actualizar sus skills. Entonces, además de esa actualización que se ve por parte de los empleados, también hay una actualización de skills que el propio trabajador percibe. Por ejemplo, el 30% de los encuestados en LinkedIn a día de hoy creen que tienen que actualizar urgentemente sus propias capacidades, porque si no se van a quedar, en cierto modo, obsoletos respecto al conocimiento que se va a requerir en el mercado laboral, ¿no? O sea, hay una necesidad constante de cambio y la formación es algo que se va a requerir prácticamente para casi todos los empleados y prácticamente en el día a día, ¿no? ¿Cómo entendemos la formación? La formación hasta ahora la estábamos entendiendo y casi todos la hemos vivido así, como una formación que sobre todo se concentraba en el inicio de nuestra carrera laboral. Teníamos una formación intensa, universitaria, quizá algún posgrado, nos situaba en esa base, en esa posición de salida para encontrar un buen trabajo y prácticamente era el seguro que teníamos para el resto de la carrera laboral. Hoy por hoy la formación se entiende de una manera mucho más flexible y adaptada. O sea, eso ya no es un seguro que nos sirve para toda la carrera laboral. A lo largo de los años nos vamos formando y además la formación puede llegar a tener la misma intensidad que tuvo el primer posgrado o la formación universitaria que hicimos al inicio. Por ello, en este nuevo contexto, bueno, pues simplemente por ilustrar algunos datos, grandes empresas en todo el mundo están invirtiendo en programas de capacitación para empleados, ¿no? Aquí ponemos algunos ejemplos. Hablamos de programas millonarios. Amazon, Price, AT&T, Accenture están invirtiendo entre 700 1.000 millones de dólares, algunos anualmente, precisamente para poder hacer este reskilling, ¿no? Y seguir capacitando a sus empleados, ¿no? Y que este talento se siga reciclando. ¿Qué ocurre en España? En España hay un interés muy claro por este tipo de programas. De hecho, en España la mayoría de las compañías consideran que estos programas son muy relevantes, los programas de reskilling, ¿no? El 95% de las empresas prefieren formar antes que contratar. De hecho, hay un dato de Harvard Business Review que considera que contratar a un empleado es 6 veces más caro que formar a alguien que ya está en la compañía, que además conoce el talento, la idiosincrasia de la compañía. O sea, siempre es más rentable formar que contratar. Y así se percibe en España, ¿no? Por la mayoría de las empresas. Y el 85% de las empresas consideran que esta formación no es que sea imprescindible, es que además va a tener un efecto directo en la mejora de los procesos de la compañía. O sea, es relevante y tiene impacto.
Pero tenemos un pero, porque al final en estos casos siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuál es nuestro pero? Pues nuestro pero es que todavía nos queda recorrido tanto para identificar las necesidades, ¿no? Por ejemplo, el 63% de las empresas del IBEX 35 saben que hay una carencia, pero no saben exactamente en qué tienen que formar a sus empleados, ¿no? Todavía queda mucho trabajo de identificación. Todos sabemos que los puestos de trabajo van a cambiar radicalmente, pero nos falta terminar de entender cómo, ¿no? O sea, y terminar de entender cuáles son las skills en las que tenemos que formar. Hoy por hoy, aunque el 63% de las empresas del IBEX no lo tengan muy claro, el 75% ya está haciendo acciones de formación para sus empleados. Y hay otro dato que a mí me parece también muy relevante, que es que las empresas consideran que el 33% de sus empleados, ¿no? Aproximadamente un tercio, necesitan rehacer sus skills o capacitarse de manera urgente, porque si no lo hacen van a ralentizar, van a impactar en los procesos y en el crecimiento de la compañía. Y este es un dato que es muy relevante, ¿no? Porque ya estamos hablando de que el que no haya esa formación va a impactar directamente en el crecimiento de una compañía, ¿no? ¿Cuáles serían las tendencias, ¿no? Un poco con este contexto, ¿cómo ha cambiado la formación, ¿no? ¿Cómo se entiende a día de hoy la formación dentro de un ámbito de empleados? Lo primero es el impacto del que hablaba antes Belén, del COVID. La formación a día de hoy ha dejado de ser casi exclusivamente presencial, como lo era en los entornos corporativos, a ser una formación mixta que mayoritariamente es online. Se ha producido una digitalización en la formación. Esta digitalización lleva consigo una serie de tendencias adicionales, ¿no? Al ser mucho más digital, al no tener que depender de un espacio presencial, la formación ahora tiene que ser accesible, segura, multiplataforma, se tiene que poder acceder, bueno, pues desde teléfonos móviles, tablets, portátiles, para que realmente la formación sea accesible. Y, por supuesto, tiene que estar securizada. Tiene que ser verificable. Antes la verificación era muy sencilla, al ser en presencial. Al ser en remoto necesitamos de herramientas tecnológicas que nos permitan esta verificación. Flexible, adaptada. Una de las grandes ventajas de la digitalización y de utilizar plataformas para poder llevar los cursos de formación en remoto es que se pueden personalizar y se pueden adaptar a las necesidades de cada usuario. El aprendizaje, gracias a los datos que se van obteniendo al haber digitalizado la mayor parte de la formación, se puede personalizar. Y también es una formación mucho más abierta y colaborativa. A día de hoy, bueno, pues no solamente se colabora con el profesor, también se colabora entre los propios estudiantes, ¿no? Creando foros, creando ámbitos digitales en los que se puede trabajar de una manera diferente. De todas estas tendencias sí que queremos destacar una, ¿no? Que va un poco en línea con lo que hemos hablado de todas las herramientas de trabajo que también se están modificando, ¿no? Que es sobre todo el fuerte componente digital que tiene la formación corporativa, ¿no? Especialmente después de la pandemia. Los programas de formación, por poneros un dato, nosotros en Telefónica, la formación antes era prácticamente presencial, la mayor parte de la formación era presencial. Ya en el año 2020-21, y ese ratio se mantiene en lo que llevamos de 2022, el 92% de la formación es online, versus el 33% antes de la pandemia. O sea, realmente el cambio es tremendo. El 91% de las empresas en España prefieren realizar esta formación online. O sea, la preferencia por este tipo de formación ya es total. Las plataformas se han disparado en el mercado y para mí quizá uno de los datos más relevantes es que no solamente es más motivador y más interesante para el empleado hacer una formación flexible, adaptada, sino que además los costes es mucho más rentable para la empresa, porque los costes bajan entre un 50-70% al pasar la formación de manera presencial a manera online. O sea que es muchísimo más rentable. Entonces, en este contexto, sabiendo un poco cuál es la situación, ¿qué necesitamos para que un programa de formación para empleados tenga éxito? Pues creemos que hay que trabajar en 3 frentes. El primero es toda la parte de cultura y metodología. Es decir, que el programa de formación que se implante, sea el que sea, tiene que estar alineado con los valores y la cultura de una compañía. Si no, es muy difícil implantar un programa y que los empleados se sientan identificados con él. Además, el entorno de aprendizaje tiene que ser adecuado, tanto desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas como de todo el entorno que le vas a dar al empleado para que pueda aprender de una manera motivante, flexible, segura.
Y por último, los espacios. Los espacios de aprendizaje creemos que tienen la relevancia de que a día de hoy se van a convertir en una herramienta para potenciar la formación online. Creemos que la formación va a virar y está virando casi toda ella a lo que es la formación más digital, pero en los espacios de aprendizaje siempre va a haber un porcentaje de formación que vamos a llevar a cabo y que además nos va a servir como espacios de experimentación de vanguardia para trabajar con la tecnología. Entonces, de estos 3 pilares, el primero, el que hablábamos de la cultura y la metodología, aquí creemos que hay varios elementos, ¿no?, que lo conforman, este primer pilar. El primero, ¿cómo tenemos que trabajar con las empresas? Pues primero, ayudándoles a diseñar el plan. Aquí es muy útil la tecnología Big Data, los datos que recogemos de los perfiles de los usuarios, de las necesidades, de las preferencias, y sobre todo hay que hacer un análisis muy detallado de cómo son los puestos de trabajo de la compañía y cómo creemos que van a evolucionar. Porque, como hemos visto anteriormente, están evolucionando de manera muy rápida. Entonces, es fundamental pararnos a hacer ese diseño del plan. Con eso ya tenemos la base del programa de formación. Además, va a haber una serie de docentes. Los docentes serán docentes que pueden ser corporativos, pueden ser docentes externos que se incorporen al programa de formación, pueden ser online o pueden ser presencial. Pero estos docentes van a necesitar un soporte. Un soporte, por un lado, que va a estar basado en toda la tecnología Big Data, que nos va a ayudar a ir recabando datos sobre cómo está evolucionando el programa de formación, y también gracias a las plataformas de e-learning. Una plataforma de e-learning es indispensable, es fundamental para poder llevar a cabo un programa de formación integrado, ¿no? Como antes comentaba Helen, las plataformas al final son la base que te permite integrar diferentes tecnologías. Entonces, eso creemos que también va a ser fundamental. Esto le va a permitir a los docentes también crear comunidades, crear foros, abrir funcionalidades, como por ejemplo lo que es la propia evaluación entre los propios alumnos, los foros de conocimiento. Una plataforma te abre todo un mundo de posibilidades para trabajar. El tercero es un proceso de acompañamiento, lo que nosotros llamamos lo que es la ayuda a la implantación. El programa no solamente es diseñarlo, diseñar qué necesidades van a tener los docentes, también tienes que hacer todo un extremo a extremo, desde lo que es el diseño a la propia implantación, alineándote con la cultura, viendo qué cuellos de botella, viendo qué necesidades. Ahí nuevamente el Big Data va a ser un gran apoyo, todos los datos que vayamos recabando de cómo va el proceso y todas las herramientas de visualización que nos permitirán obtener los datos de la plataforma, visualizarlos y hacer cuadros de mando eficientes para poder tomar decisiones de una manera rápida. En el segundo bloque que comentábamos, que es el del empleado, que al final es el bloque fundamental, ¿no?, porque al final todo esto gira en torno al empleado, aquí hablamos de varios elementos también, ¿no? El primero son los contenidos. Los contenidos al final son como el corazón del programa de formación. Y los contenidos deben ser motivadores, deben aportarle algo al empleado y realmente deben aportarle algo a la empresa que justifique la implantación de ese plan, ¿no? Aquí habéis visto que el 5G en este congreso está por todas partes, tenemos muchos elementos, tenemos nuestra mascota, tenemos el bartender, tenemos muchos elementos tecnológicos que están soportados en 5G. Pero el 5G también se aplica a la educación. Y el 5G, gracias a las posibilidades que nos da el Edge, el almacenamiento a través de Edge y la realidad virtual y aumentada, nos permite recrear espacios virtuales inmersivos, de manera que el conocimiento ya no lo adquieres de manera plana, sino que tú ya te metes en un espacio, como muchos de vosotros os habréis metido probablemente en el metaverso de este propio congreso, ves lo que hay y se pueden dar cualquier contenido de una manera inmersiva. Esto te da muchas más posibilidades de aprendizaje y además te permite generar contenidos mucho más atractivos y más motivadores para el empleado de los que se habían generado hasta ahora. Tiene muchas aplicaciones en el mundo industrial, tiene aplicaciones en el mundo médico. También nosotros, tenemos casos, nosotros como Telefónica, un caso muy conocido de visualización de arquitectura, de visualización, de diferentes elementos que gracias a esta tecnología son mucho más ricos, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, es la telepresencia holográfica. En este modelo que comentábamos de las clases mixtas, también podemos tener la posibilidad de alumnos que estén en un espacio, el profesor esté en remoto en otro espacio y gracias al 5G y a las gafas de realidad virtual poder hacer una visualización del profesor mediante una telepresencia holográfica, ¿no?, que proyecte un vídeo del profesor de manera que puedas tener una experiencia de cercanía
con el profesor, que de otra manera probablemente pues resultaría más distante o más fría, ¿no? Que es un poco la manera en la que estamos acostumbrados a aprender de manera más convencional, ¿no? O sea, la tecnología aquí nos abre grandes posibilidades. El segundo elemento son las plataformas. La plataforma, ya hemos hablado de ella, es fundamental para el empleado poder contar con una plataforma, porque esto es lo que le va a permitir tener flexibilidad, tener movilidad e ir adaptando, bueno, pues las diferentes maneras de aprender, ¿no? Y luego herramientas, ya hemos también mencionado algunas de ellas, pues los espacios virtuales, la gamificación. La gamificación es otra de las tendencias que van a ser clave y que van a movilizar la manera en la que aprendemos a día de hoy, ¿no? O sea, aprender ya tiene que ser divertido. No puede ser el aprendizaje, tanto en la educación reglada, en los colegios y por supuesto en la formación, tiene que ser un aprendizaje que sea motivador, que rete a los empleados, que cree equipos, que cree retos. Y ahí podemos utilizar herramientas de gamificación y también herramientas de tokenización, que es otra manera de recompensar a los empleados con diferentes elementos a medida que van cumpliendo hitos, ¿no? Y que también genera pues unas expectativas y genera un enganche mucho mayor y también convierte en algo mucho más ameno y más atractivo lo que es la formación, ¿no? Y finalmente lo que es la verificación. Claro, al formar en remoto hay muchas veces que una formación te lleva a obtener una certificación, a tener que pasar un test o similar y tenerte que certificar. Esa certificación muchas veces no se puede hacer de manera presencial. Para poderla hacer en remoto, la certificación, necesitas herramientas que te verifiquen que tú eres la persona que estás ahí haciendo un test, haciendo un examen o que se pueda verificar incluso tu propio expediente formativo o cómo vas cumpliendo los diferentes hitos. Entonces, para esto tenemos una serie de herramientas tecnológicas que también nos posibilitan poder hacer estas certificaciones a distancia, ¿no? Desde herramientas de tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten identificar a la persona que está haciendo un examen, permiten identificar que solamente está esta persona, que no tiene a nadie al lado, que no está navegando por donde no tiene que navegar, que, en fin, que está donde tiene que estar haciendo el examen como lo tiene que hacer, ¿no? Y luego además también podemos utilizar la tecnología blockchain, que es una tecnología que, bueno, muchos conocéis, es una tecnología que tiene muchísimas aplicaciones y una de ellas es, por ejemplo, la propia certificación del expediente formativo de cualquier empleado. Y ya como último punto, bueno, pues queríamos hablar un poco también de los espacios, ¿no? Que comentábamos antes. Los espacios van a ser clave en reforzar el modelo, en reforzar este modelo de aprendizaje, ¿no? Estos modelos flexibles, bueno, van a requerir de espacios que tengan una serie de elementos. Hay algunos que son básicos, como por ejemplo la conectividad. Sin conectividad muy difícilmente podremos llevar a cabo una formación, ¿no? Pero también necesitaremos una serie de dispositivos, algunos de ellos de uso individual, ¿no? En las salas de formación. La sensorítica IoT nos va a permitir múltiples usos, desde reservas de espacios, ver los niveles de ocupación de espacios, también las pantallas, toda la tecnología que está conectada y que nos permite seguir en remoto, como las pantallas, las cámaras, la microfonía, sin olvidar la seguridad, ¿no? Todos los elementos, todos los dispositivos que nos permiten tener seguridad, tanto electrónica como bioseguridad sanitaria pandémica, ¿no? Entonces estos elementos, bueno, pues van a estar ahí, van a estar dentro de los modelos flexibles de aprendizaje y creemos que son fundamentales de cara a reforzar, ¿no? Y no queríamos terminar esta charla sin alguna frase que realmente aplica, bueno, pues a todo lo que hemos hablado de tecnología, a lo que hemos hablado de formación. Una pasión por aprender siempre te va a hacer crecer, ¿no? Y hoy por hoy, con todas las herramientas que comentaba Belén, más las herramientas de formación, creemos que tenemos muchas más posibilidades de las que muchos de nosotros tuvimos en su momento. Se abren muchas puertas para aprender, para usar la tecnología, el 5G, todas las posibilidades que nos da para que el aprendizaje no solamente sea divertido, rico y además innovador. Nosotros, además, la tecnología nos puede aportar mucho y nosotros podemos aportar mucho gracias a esta tecnología, ¿no? Y se abre la era del conocimiento como no lo habíamos conocido antes. Y por nuestra parte, nada, solamente dar las gracias por este espacio. Ha sido un placer para nosotras. Muchas gracias. Compartir este ratito.